Pueden sentarse. Por favor, tomen sus Biblias y ábranlas en el libro de Lucas, capítulo 4. La semana pasada estudiamos los primeros versículos, la tentación de Satanás, y ahora tenemos aquí los versículos 14 y 15 y van a ver lo que yo vi. Hay mucho más de lo que vemos aquí. Entre los versículos 13 y 14 hay un año completo del ministerio del Señor Jesucristo que Lucas no tiene aquí, pero Juan lo registra. Así es de que déjenme comenzar leyendo los versículos del 13 al 15 y luego vamos a hacer lo mejor para cubrir 4 capítulos de Juan. Yo creo que ustedes confían en mí, ¿verdad? Miren lo que dice Lucas 4:13. Y cuando el diablo terminó de tentar al Señor, se fue por un tiempo y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aquí tenemos un resumen del ministerio del Señor Jesucristo en Galilea y Lucas está poniendo el fundamento para que entendamos el ministerio del Señor Jesucristo, lo que está sucediendo en su ciudad. Pero lo que necesitamos entender es que lo que Lucas escribe aquí es que realmente no regresó luego después de la tentación. Él regresó después de muchas cosas en su ministerio en Judea, Jerusalén, y eso ayuda a poner el contexto de lo que la gente entendía acerca del Señor Jesucristo, de su ministerio, cuando regresa a Galilea. Ellos ya habían visto algunas señales y lo que él había hecho. Esto es importante entenderlo. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es cubrir un año de Mateo y Juan que nos enseñan en este ministerio que el Señor Jesucristo llevó a cabo. Juan lo describe en detalle lo que sucedió. Por favor, tomen sus Biblias y vayan a Juan capítulo 1 y vamos a comenzar en los versículos 19 en esta mañana, 1:19, y vamos a terminar en el capítulo 4, versículo 45, y vamos a hacer esto de una manera diferente a lo que lo hacemos siempre. Vamos a cubrir muchos versículos en un momento pequeño. Voy a estar volando y darles el contexto de lo que está sucediendo, las lecciones del ministerio del Señor Jesucristo en este año, darles una fotografía de lo que está sucediendo. Y aquí vamos a encontrar nosotros algunas lecciones de su ministerio y vamos a comenzar en Juan 1:19. Te voy a dar 4 escenarios, 4 escenas del ministerio del Señor Jesús. Y la primera es que el Señor Jesucristo está con sus primeros seguidores. Esto es lo que sucedió inmediatamente después de la tentación de Jesús. Aquí fue donde nosotros vamos a ver cómo comenzaron a seguirlo. Mira lo que dice Juan 1:19. Este pasaje comienza con una pregunta. Mira lo que dice. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Así es de que Juan el Bautista les está diciendo que aunque han escuchado algunas cosas de mí, hay alguna confusión, no hay medios sociales como en nuestros días. Ellos habían escuchado acerca del Mesías, pero hay una confusión entre la gente y la gente piensa que Juan el Bautista es el Mesías y que había estado él alejado de la gente y por eso hacen esta pregunta. Versículo 21, y le preguntaron: ¿qué pues, eres tú Elías?
Él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan está diciendo lo mismo. Yo simplemente estoy preparando el camino. Yo no soy el Mesías. Yo estoy apuntando al Mesías. Juan está haciendo eso, diciéndoles, yo no soy el Cristo. Yo fui enviado para apuntar al Cristo. Y todo esto mientras el Señor Jesucristo está siendo tentado por el diablo. Y ahora el Señor Jesucristo regresa. Versículo 25 nos da la segunda pregunta. ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Los líderes religiosos intentan comprenderlo todo. Probablemente sienten una mezcla de emoción y confusión. Tal vez incluso se sienten amenazados por el ministerio de Juan el Bautista y que la gente lo está siguiendo. Mira lo que dice el versículo 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien ustedes no conocen. Él dice, ustedes no lo conocen. Juan ya lo conocía, Juan ya lo había bautizado, pero Jesús aún no había comenzado su ministerio público, así es de que la mayoría de las personas no lo conocían, ni los líderes religiosos. Por eso él dice, yo no soy el Cristo, pero va a venir. No lo conoces todavía, pero lo van a conocer pronto. Está entre nosotros, va a venir. Y esto confirma dos versículos más tarde lo que estamos diciendo. Juan 1:29, al día siguiente, ese es el día después de la conversación de Juan con los líderes religiosos, vino Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, que por supuesto era una referencia al bautismo de Jesús, que había visto, por eso lo confirmó, el Espíritu Santo descendió de el cielo, la voz del Padre se escuchó, eh, y por eso dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está reafirmando quién es el Mesías. Al día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Versículo 36 dice, y mirando a Jesús que pasaba, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Aquí hay anticipación, entusiasmo y todo esto comenzó a crecer. Y durante este tiempo es cuando los discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Primero Andrés, después le dice a su hermano Pedro, Juan 1:41, le dice, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Y Pedro comienza a seguir a Jesús, entonces llama a Felipe y Felipe, convencido de quién era Jesús, le dice a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y luego en Juan 1:46, Natanael dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y pues, aquí está el contexto de lo que hemos platicado. Al principio rechazaban al Señor. Y Natanael va y ve a Jesús porque le dice, ven y compruébalo tú mismo. Y cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, leemos en Juan 1:47 que llega Natanael y el Señor dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces leemos nosotros que Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo ya te había visto. Esta es una indicación de la omnisciencia, omnipresencia del Señor Jesucristo. Conocía el corazón de Natanael y leemos en Juan 1:49 las palabras de Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Todos ellos están diciendo esto, Felipe y todos, y ahora lo está diciendo él, tú eres verdaderamente el Rey de Israel, el Hijo de Dios. Y aquí vemos el llamado oficial de los discípulos. Eso no es el llamado oficial de los discípulos. Después lo vamos a ver.
Pero la pregunta aquí, ¿qué podemos aprender de aquí? ¿Qué lecciones hay? Y una de las cosas que al menos me vino a la mente es que en este relato de parte del Señor Jesucristo vemos una imagen bastante clara de cómo actúa la verdadera fe salvadora en sus etapas iniciales. Lo vemos en los versículos 35 y 36 de Juan 1. Leemos nosotros que al día siguiente Juan estaba otra vez ahí y dos de sus discípulos, y mirando Jesús que pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Escucharon la verdad y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Entonces aquí vemos tres características de una fe salvadora. Lo primero es que vemos que la fe salvadora cree que Jesús es verdaderamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos vinieron a esta verdad convencidos de que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Ellos se sometieron a esta verdad, reconocieron que eran pecadores y tenían una necesidad de un Salvador. Y ellos se sometieron a este mensaje y mucha gente escuchó ese mensaje, entendieron ese mensaje, pero solo aquellos que realmente lo creyeron fueron salvos. 1 Tesalonicenses 1:5, leemos las palabras de Pablo que dice: porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Una cosa es oír la palabra de Dios y otra muy distinta, someterse a ella, como los primeros discípulos lo hicieron, y este es un fruto verdadero. Lo segundo que nosotros vemos aquí, ¿cómo sabemos que esta es una fe salvadora? Bueno, porque inmediatamente obedece. Nosotros leímos en Juan 1:37, los dos discípulos que le oyeron hablar siguieron a Jesús. ¿Cómo sabes que alguien es verdaderamente seguidor de Cristo? Déjame decírtelo con palabras sencillas. Ellos siguen a Cristo. Ellos lo siguen. En cada sentido de lo que eso significa, su vida comienza a ser Cristo Jesús. Ellos siguen sus pisadas, sus mandamientos. Ellos comienzan a cambiar y empiezan a parecerse al Señor Jesucristo. Cómo piensan, cómo hablan, los deseos que tienen. ¿Por qué? Porque están caminando con Cristo. ¿Cómo sabes que tienes una fe salvadora? Porque lo sigues. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, los creyentes verdaderos, y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo sabes que estás siguiendo a Cristo? Mírate, ves a Cristo Jesús, lo ves enfrente de tu vida, dirigiéndote, dando las órdenes de lo que tienes que hacer y tú las estás obedeciendo, te estás sometiendo a sus palabras. Siguen a Cristo Jesús, lo que significa que se han apartado del pecado, no simplemente están obedeciendo. Ellos se acercan a su palabra. John Bunyan decía que han abandonado la ciudad de la destrucción para ir a una mejor ciudad, como dice Hebreos 11, segunda de Corintios 6:17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y ni siquiera toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Algunas personas piensan que pueden profesar a Cristo Jesús y pueden decir que siguen a Cristo y todavía estar en la ciudad de destrucción. Algunas personas creen que pueden profesar fe en Cristo Jesús y continúan teniendo los mismos valores. La pregunta es: ¿estás siguiendo a Cristo Jesús? ¿Te has sometido a Él? ¿Es tu deseo seguir al buen pastor? Y nosotros vemos en estos discípulos que se ha producido un deseo de seguir al Señor. Siempre va a producir eso, la fe salvadora. Y como dice Salmo 119:7, aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tus caminos. En otras palabras, ahora se dan cuenta que estaban siguiendo un camino incorrecto y ahora quieren seguir el camino del Señor Jesucristo. Es todo lo que quieren. Siempre quieren seguir al Señor. Y hay un fruto más. Tengo que moverme más rápidamente. La fe salvadora comienza por hablarle a otros acerca de Jesús.
Nosotros leemos cómo estos discípulos están corriendo la voz. Leemos en Lucas 1:40 que Andrés, hermano de Simón, Pedro, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y luego nosotros leemos cómo encontraron a Natanael y le dijeron, encontramos a Jesucristo, al Mesías. Así es de que la fe cree, sigue y también naturalmente como resultado de un cambio de corazón le dice a otros acerca de Jesús. Vengan a ver a Jesús. Ustedes tienen que ver al que me salvó. Ustedes tienen que ver al Mesías perfecto. Tienen que ver al Cordero de Dios. Esto es lo que hace una fe verdadera. Invita, vengan a ver a Jesús. Hay mucho que podemos decir de esto, de esta escena de los primeros seguidores del Señor Jesucristo, pero vamos a la siguiente lección. Ahora vamos al primer milagro de Jesús, Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Nosotros vemos que Jesús ha estado en el desierto y ahora va a Galilea. Y dice Juan 2:1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Entonces, ahora estamos en Galilea. Eso nosotros lo leímos ya, que Jesús fue a Galilea, pero aquí Él va a una boda. Y tú sabes cómo sucede esta boda, Juan 2:3, faltaba vino y la madre dijo, no, tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hace todo lo que Él os dijere. Y estaba su mamá confiada de que Jesús resolvería esta situación. Y estaban ahí 6 tinajas de piedras para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y llenaron las tinajas hasta arriba. Entonces les dijo, sacar ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este es principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Creyeron, lo confirmaron que era el Mesías. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo primero que vemos aquí, si alguien te presenta otro evangelio donde Jesús hizo milagros cuando era niño, no lo creas. Aquí leemos que este es el primer milagro de Jesús. ¿No es interesante que Jesús está en el desierto y habla con sus discípulos, lo siguen, y ahora hay una pausa, si podemos decirlo así, y ahora van a una boda? Era lo suficientemente importante para Jesús ir a una boda. Y duraban una semana. Y yo tengo cosas importantes que hacer. Seguramente el Señor Jesús también. Pero para el Señor Jesús esto era importante, ir a esa boda. Jesús honró la institución del matrimonio asistiendo a una boda. Y ahí hizo su primer milagro. El primer milagro en las bodas de Caná revela el profundo respeto de Jesús por la sagrada institución del matrimonio. Fue creada por Él. Él la hizo. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El Señor lo creó. Así es de que va y bendice y celebró. El Hijo de Dios tuvo gozo en una boda. Y yo creo que eso hace lógica, porque una boda ilustra el Evangelio. Más que nada, el Señor se unifica con su iglesia
y como resultado de esa unión son unos. Y Pablo dice que esto es un misterio porque refleja la boda, el matrimonio, la unión de Cristo con la iglesia. Por eso Él hizo un milagro ahí para celebrar. Y se acabó el vino y a lo mejor ahí podía terminar la boda, pero el Señor Jesucristo salva la vergüenza de esta boda y hace su primer milagro y convierte el agua en vino y la celebración continúa. Vamos a continuar celebrando este matrimonio. Hay algunas aplicaciones aquí como que Él es el Hijo de Dios. Imagínate, detuvo su ministerio para ir a una boda y te das cuenta a través de la historia que va a un lugar desconocido. Qué diferencia nuestras bodas del día de hoy. Nosotros debemos de honrar la institución del matrimonio, de las bodas. Hebreos 13:14 nos dice que sea honroso el matrimonio en todos, todos en la iglesia, como el Señor Jesús lo honró aquí. También esto podemos pasarlo fácilmente, pero mientras los discípulos veían este milagro, probaba la divinidad de Jesús. La transformación del agua en vino fue una creación, no existía y ahora existe. No sé si pueda decirlo científicamente, pero ahora tenemos aquí vino y en segundos, quizá menos de segundos, instantáneamente el agua se convirtió en vino y quizá pudo crear vino en 2 semanas, y a lo mejor en meses, pero el Señor lo hace ahí instantáneamente, simplemente dando la orden. El Señor Jesús cambió la naturaleza de la materia sin ningún esfuerzo. Y no solo lo hizo el Señor Jesús, pero aparentemente produjo algo que iba más allá de lo que ellos habían probado antes. El maestresala no sabía lo que sucedió y van con el novio y le dicen, ¿por qué estás preparando el mejor vino hasta ahora? Nadie hace esto. El Señor Jesús demostró su poder creador. Él es el creador de todas las cosas, es nuestro creador. Él ahora crea vino nuevo para esta gente. Un día los cielos nuevos y la tierra nueva serán creadas porque Él es el creador, Él es Dios. Así es de que en Juan capítulo 1 vemos la omnisciencia de Dios. Juan capítulo 2 vemos el poder de Jesucristo, es todopoderoso sobre la creación. Y ahora, aquí en el capítulo 2 encontramos otro aspecto, otro lado del Señor Jesucristo y vemos el sentido de justicia, su enojo, su ira. Y este es el punto número 3, la purificación del templo. Juan 12:13 al 25 nos lo dice. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Estábamos en la boda y ahora leemos que la Pascua está cerca y el Señor Jesucristo se dirige a Jerusalén. Si tú ves un mapa, oh, Galilea está al norte y Jerusalén al sur, pero cuando se describe que subió es porque estaba en esa zona. Y nosotros leemos, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo
a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Aquí vemos una demostración del celo del Señor Jesucristo y su justicia sobre esta tierra. Por cierto, para el cristiano, la venganza está fuera de lugar. Nosotros dejamos eso para el Señor. Como cristiano, cuando alguien nos pide perdón, nosotros damos ese perdón. Pero ¿qué tal cuando alguien no viene y no nos pide perdón, nos vengamos? ¿Qué hacemos? No, nosotros esperamos por la justicia del Señor, lo dejamos en sus manos, pero aquí vemos al Señor Jesucristo como no es como nosotros, Él es Dios, Él puede ejecutar justicia perfecta, Él conoce los corazones, las palabras, Él es omnisciente, Él puede evaluar correctamente la situación. ¿Y qué nos enseña esto? Bueno, aquí vemos la confirmación de que Él es el Mesías, Él hace milagros, pero también endereza las cosas. Esta es una indicación de lo que sería el ministerio del Señor Jesucristo en el futuro. Él vino a perdonar, a buscar lo que se había perdido, pero en su segunda venida, leemos en el libro de Apocalipsis, Él va a ejecutar justicia, poner las cosas en su lugar. Él ejecuta justicia divina, pero también nosotros aprendemos lo que, cómo se enojaba el Señor Jesús. Este es algo que casi no se dice, que el Señor Jesucristo se enojó a este nivel. ¿Qué es lo que hace enojar al Señor Jesús? Hipocresía religiosa. Eso hace enojar al Señor. Él Ellos convirtieron la casa de oración en negocio para su beneficio propio. Era demasiado para él. Él odia la hipocresía religiosa. Él odia a aquellos que usan la religión, la adoración a Dios para su propio beneficio. Lo mencioné antes, Eclesiastés 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hay un sacrificio de los sabios en la iglesia y hay también un sacrificio de los necios y cada domingo en todo el mundo muchas personas ofrecen sacrificio de necios que hace enojar a Dios, que provoca su ira que vendrá sobre ellos. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, porque Dios conoce el corazón. Tú debes de venir a adorar al omnisciente, tú no lo puedes engañar. Así es de que cuida tus pasos. Dios conoce tu corazón. Y luego leemos en Juan 2:23 un resumen de este pasaje, pero es muy importante. Mira lo que dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Por lo visto hizo más señales en Jerusalén. Versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ya vimos que había algunos líderes religiosos que no profesaban creer en Jesús, pero aparentemente había otros, mientras Jesús estaba en Jerusalén, que profesaban creer en Cristo. Aquí leemos que muchos creían en Él, pero la realidad es que aunque ellos profesaban creer en Él, no tenían una fe salvadora. ¿Cómo sabemos esto? Versículo 24, el Señor Jesucristo no se fiaba de ellos.
El Señor Jesucristo, si no se fía de nosotros, no hay esperanza de salvación, porque la salvación solo está en Él. Así es de que aquí vemos que hay una fe que se queda corta de llegar a ser fe salvadora, no porque tú dices que crees, quiere decir que tú tienes al Señor Jesucristo o Él te tiene. Nosotros sabemos en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Muchos vieron los milagros del Señor Jesucristo y profesaban creer en el Señor, pero el Señor sabía lo que había en sus corazones, que realmente no creían, no tenían una fe salvadora. Más tarde, en Juan, provee prueba de esto con sus palabras, Juan 4:43, y después de 2 días partió de ahí, de Jerusalén hacia Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Y luego versículo 45, así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron. Parecería que hay una contradicción, que el versículo 45 contradice al 44. No hay honra en su propia tierra, pero luego llega a Galilea, su tierra, y lo reciben. Parecería irónico. Sí, ellos lo recibieron en un sentido, pero no lo recibieron en una manera salvadora. Ellos lo recibieron por sus milagros, porque Jesús podía hacer algo por ellos, pero no lo honraban como Señor. No estaban dispuestos a seguirlos, no se sometían a Él. El Señor Jesucristo sabía exactamente lo que había en sus corazones, y la lección aquí es que hay cierta fe que se queda corta de la salvación. Ellos pueden decir que creen en el Señor muchas veces, pero realmente su vida refleja otra cosa. ¿Qué tipo de vida produce lo que tú crees? Debe de producir obediencia. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. También dijo que por sus frutos los conoceréis. Una fe verdadera no produce un mal fruto. El Señor cambia los corazones. Tú amas al Señor y tú sigues al Señor, pero no hay fruto. Eso quiere decir que no tienes una fe salvadora. Por eso el Señor Jesucristo no se confía de ti, porque sabe realmente lo que hay en tu corazón. Así es de que las emociones pueden estar aquí en juego. A lo mejor estimularon, se sabe teología, pero el corazón no ha sido transformado, no se le ha dado a Cristo Jesús. Ellos no profesan una fe salvadora en Él. Lo que está diciendo aquí Juan 2:24, que el Señor sabía lo que había en sus corazones, y si había una persecución, ellos negarían al Señor. Juan 2:23-24 es realmente una encarnación perfecta del suelo rocoso de Mateo 13. Nosotros leemos en Mateo 13:5, y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y botó enseguida porque no tenía profundidad de tierra. Ahí se aventó la semilla, pero no va a producir nada. Y esta es una indicación de personas que quizá creen al principio, pero no hay profundidad en su raíz, no puede ir más allá. El Evangelio nunca penetró su corazón realmente. Versículo 6, pero cuando salió el sol se quemaron porque no tenían raíz y se secaron. ¿Cuál es la aplicación de esto? Asegúrate que el Evangelio de Jesucristo realmente ha penetrado tu corazón. No te conformes con una fe superficial que solo pretende encajar. No te conformes con eso. Tú debes de buscar una verdadera fe salvadora que le da todo a Cristo Jesús.
Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay una fe salvadora, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto nos lleva a un pasaje muy importante. Aquellos que poseen una fe salvadora deben creer en la voluntad de Dios. El Señor va a hacer algo en sus corazones. Así es de que vemos la enseñanza del Señor Jesucristo sobre el nuevo nacimiento. Este es un pasaje muy conocido y obviamente no lo voy a abarcar, pero déjame terminar. Mientras tenemos esta discusión de la fe salvadora, diciéndote algo. Nicodemo vino al Señor Jesucristo de noche y le preguntó, o más bien le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Por qué vino de noche, Nicodemo? Bueno, el Señor Jesucristo acaba de voltear las mesas del templo. A lo mejor no es muy popular el Señor Jesucristo, pero Él sabe que ha hecho señales. Por eso viene de noche y le pregunta, Rabí, ¿cómo es que hablas con esa autoridad? Jesús completamente lo ignora en un sentido y va al punto importante. Juan 3:3. Ciertamente te digo, a menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tú vienes de noche, quieres ser parte del reino. Tú debes de saber que tú no vas a ser parte del reino a menos que tú nazcas de nuevo, a menos que Dios cambie tu corazón, a menos que sea regenerado tu corazón, no vas a ver el reino. ¿Qué aprendemos aquí? Todos ustedes deben nacer de nuevo. No hay salvación aparte de esto. Puedes tú engañar en lo exterior, puedes hacer muchas cosas. Puedes estar aquí en la iglesia, pero tú debes nacer de nuevo. Y esto es un problema, este es el problema que Nicodemo tenía. ¿Cómo puedo nacer nuevamente? La respuesta obvia es que tú no puedes. No hay nada que tú puedas hacer. ¿Qué es lo que haces cuando no hay nada que puedas hacer? Tú te das cuenta como este recolector de impuestos y caes en tus rodillas y te humillas delante de Dios y le dices, Padre, ten misericordia de mí, como un pecador. Y esta persona, dice el Señor Jesucristo, este hombre regresó a casa justificado porque este hombre ha entendido que a menos que el Padre lo regenere, no hay salvación. Así es de que te dejo con esto y regresaremos en unas semanas. Voy a estar en el campamento la próxima semana. Nicky me dice, deberías decirles que no vas a estar la próxima semana. Por eso les estoy diciendo. Pero los dejo aquí para que mediten y se pregunten ustedes mismos mientras leemos esto acerca del recolector de impuestos. Piensa en esto, cómo él clamó al Señor Jesucristo y dijo que regresó justificado, mostró misericordia. Yo oro para que esto rompa tu corazón, lo quebrante y busques un nuevo nacimiento. Gracias, Padre, por su palabra. Usted continúa enseñándonos.
cómo seguimos al Señor Jesucristo en sus pasos. Vemos esto en Señor, nos asombramos de su omnisciencia. Todo es todopoderoso. La justicia que se despliega aquí, el amor también, la habilidad que Jesucristo tiene de ver los corazones de las personas hasta lo más profundo y hablar la verdad que penetra esos corazones. Y por muy duro que sea, esa palabra puede penetrar y producir salvación, santificación y algún día, como usted lo promete, glorificación y estar con usted para siempre. Le damos las gracias por lo que nos ha enseñado en esta mañana. Oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Would you please Amén. stand as we respond to God's Por word favor, in póngase de song and pie para worship? seguir alabando.